tengo entendido 5 puntos que nacen con Maimónides. No sé si, o Maimónides, no sé si sabes los 5 puntos como para un Mesías, yo creo que sí. Como para eso, y si nos puedes explicar, el primer punto tengo entendido que es ser descendiente de la línea de David, del rey David. Sí, Adelante. Maimónides fue un sabio de Israel, filósofo, escritor, lo que sea, del siglo X, XI de la era común. Y él, en una de sus obras maestras, que se llama el Mishneh Torah, también se le llama Yad HaZakah, que son un tomo de volúmenes sobre la ley judía. Ahí él describe un capítulo entero hablando sobre las leyes de los reyes y sus guerras, y y ahí, en un par de capítulos, de hecho, él menciona las características para el Mesías. Hay otras referencias de Maimónides que también hace referencias sobre el Mesías. Y paréntesis, muchas de las figuras que él toma, las toma también en base a Shimon Bar Kokhba. Sí, porque no, porque él dice, esta es una lógica que tiene sentido, ¿sí? Si los judíos del siglo II, que eran judíos muy próximos a la época, llegaron a considerar a Bar Kokhba como el Mesías, significa que veamos qué características tenía Bar Kokhba. Y de acuerdo a las características de Bar Kokhba, podemos concluir que algunas de estas características deberá tener el Mesías. ¿Sí? Y las características son que reúna a los exilios de Israel, que venga del rey David, que venga de padre y madre humanos, ¿sí? No tiene que hacer ningún milagro ni ninguna señal así fuera de lo común. También ahí mismo en ese capítulo, en esa introducción, él escribe que la única diferencia, dice, esto está citando el Talmud de Berajot, dice que la única diferencia entre los días del Mesías y estos días, él escribe en su tiempo, ¿sí? La única diferencia es que Israel tiene una independencia nacional. Esos son los días del Mesías, cuando Israel tiene independencia nacional. Significa que estamos en los días del Mesías. No sé si la gente se da cuenta porque los judíos tenemos al Estado de Israel, pero cierro ese paréntesis. Y ahí pues da otras cuantas características. También menciona sobre la reconstrucción del templo. Acá hay una discusión sobre si el Mesías es quien realmente construye el templo. Hay, digamos, 5 posturas al respecto, pero es básicamente eso. Claro. Hay otro punto súper importante, punto 2, que se dice que el Mesías, digamos, debería directamente ser un, digamos, perseverante y observante completo de la Torá. En el caso de Jesús, tu punto personal, ¿tú crees que en este caso este rabí, no sé si tú has leído completamente el Nuevo Testamento, yo creo que sí, porque igual te dedicas al tema de investigar, Jesús para ti cumplió la Torá dentro de o transgredió lo que fue la Torá? Es buena la pregunta y la pregunta es si nosotros tomamos a los evangelios como una fuente histórica de lo que hizo Jesús. Que yo soy yo dudo bastante que los evangelios realmente reflejen lo que fue Jesús, pero si nos basamos en que los evangelios son la fuente histórica sobre Jesús, yo opino que no, Jesús no cumplió la Torá. Y paréntesis, los que están acá, cuando uno, mira, ¿sabes cuándo fue la primera vez que yo abrí el Nuevo Testamento? Como hace 2 años. Toda mi vida solo estudié textos hebreos, judíos, profundidad de la Torá. Nunca estudié algo ajeno a la Torá. Nunca. ¿Qué pasa? Que la primera vez, hace 2 años, porque me tocó por mi página, porque simplemente me preguntaban muchas cosas de este tema, empecé a ver Claro, y yo no podía creer la cantidad de contradicciones contra la Torah que hay. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona está en el mundo de la Torah, le es más fácil detectar, te doy una analogía, tú sabes, digamos, en el FBI. El FBI, ¿cómo hacen para saber si un billete es falso? El experto de billetes falsos, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que aprenderse cómo son los billetes falsos? No, lo que él hace es aprende cómo son los billetes tiene que ver verdaderos. el verdadero. El verdadero, claro. Y una vez Correcto. sabe cómo es el billete verdadero, él sabe detectar los billetes falsos muy sencillamente. Ese es el caso de una persona que, digamos, alguien que está muy sumergido en la Torá y en los textos hebreos, un trasfondo hebreo, y ve, digamos, la biografía, entre comillas, de Jesús, que nuevamente yo dudo bastante que realmente eso refleje lo que realmente ocurrió, pero en fin, si suponemos que sí es lo que Jesús dijo, etcétera, son textos que no están muy acoplados a la Torá y definitivamente no a la realidad de Judea del siglo I.
Muy bien. Hay otro punto, el tercer punto, que habla que el Mesías, según Maimónides, tiene que cumplir, digamos, con el rol de luchar las guerras, en este caso de Hashem. No, mira, por parte del cristianismo hay textos que se dice la guerra no es contra carne ni sangre, sino siempre va como hacia el sentido espiritual. Pero dentro del sentido judío yo tengo entendido que son guerras, literalmente guerras militares. No sé cómo tú tienes esa visión, si nos puedes explicar un poquito del tercer punto de Maimónides. Sí, y yo nuevamente me remontaría a la historia. Si vemos el ejemplo de paréntesis, no sé si sabes, en la época, durante el siglo I, siglo II, hubo 24 personas que se hicieron llamar Mesías. Las personas solo conocen a Jesús y si acaso los afortunados conocerán a Shimon Bar Kokhba, pero hubo 24 personajes así. Y, por ejemplo, Yehuda Glili, Judas el Galileo, que también muchas personas lo vieron como un Mesías. ¿Por qué hizo Judas el Galileo? Se rebeló contra Roma, fue a luchar contra Roma. Y lo que ocurre es que sí, como tú lo dices, las batallas en el sentido literal son parte Milhamot Hashem, así textualmente lo trae Maimónides, Milhamot Hashem. Y de hecho, ese texto que está refiriéndote a Maimónides, el capítulo se llama Ilhot Melachim Milhamotem, las leyes de los reyes y sus guerras. Así se llama el capítulo. ¿Por qué se llamaría así el capítulo? Porque la batalla es algo, digamos, inherente en los días de Mesías, que a propósito, en la visión hebrea, al final de los tiempos hay paz, como dice Isaías 2, que sí, que hay, digamos, una serie de batallas, Gog y Magog, sí, eso está, textos judíos. Pero al final, una vez se llega a este entendimiento de la humanidad, etcétera, hay paz en el mundo para siempre. Y entonces, al final, aunque la aspiración es que haya paz, es, digamos, inherente al hecho de que el Mesías deba librar o liberar la tierra de Israel. Correcto. ¿Qué te parece ese tema del cuarto punto también que nombra? Y en ese entonces del Jesús. Cuando Jesús vivía, existía templo de los judíos. Por lo tanto, una de las enseñanzas normalmente que nosotros tenemos en vista, obviamente Maimónides vive en otro tiempo, pero una de las cosas que ya se tenía en el judaísmo era que el Mesías iba a reconstruir el templo, iba digamos, mantener el templo, lo iba a formar en un templo majestuoso dentro de la visión del judío. Eh, ¿Cómo tú ves ese tema de que cuando Jesús vivía, por ejemplo, ya había un templo? Incluso después de su muerte, después del 68, después del 70, ya el templo obviamente es destruido y las enseñanzas o las profecías hacia que un Mesías iba a venir a reconstruir un templo van, digamos, ligados a eso, a una reconstrucción del templo. Tengo entendido que en el cristianismo esto lo hacen ver como del templo, refiriéndose al cuerpo de Jesús y a los 3 días resucitados, que los tres días muertos, etcétera, y después resucitados, mejor dicho. ¿Cómo lo ves tú ese tema, el aspecto 4 del aspecto del Mesías que venía a reconstruir el templo? El templo es una de las centralidades del judaísmo. Me atrevo a decir que el objetivo de todo el Tanaj, de toda la Biblia hebrea, es que haya un templo. Yo, incluso si yo tuviera que resumir la Biblia hebrea, es así. Dios creó el mundo para que haya un templo. En eso se resume la Biblia hebrea. No estoy exagerando, quizás es la primera vez que lo digo en mi página, pero ese es como, el templo no era simplemente un edificio, el templo representa, digamos, el centro, no solamente político, espiritual, toda la visión, el cosmos, es todo. ¿Qué pasa? Que en el libro de Ezequiel, los últimos capítulos, ¿sí? 40, 41, 42, etcétera, se relata sobre el templo de la era mesiánica. Y este templo, de hecho, habla de medidas, es un edificio, te habla de ladrillos, de una construcción, por lo que no podría tratarse de un cuerpo. Sí, esto del cuerpo es una interpretación que se dio después debido al fracaso de que el Mesías cristiano no reconstruyó el templo realmente. Así que tuvieron que modificar un poco la definición de lo que significa la interpretación de los textos hebreos que son muy claros, ¿sí? No hay que interpretar mucho. Habla de edificios, te da medidas. El segundo templo de Jerusalén no es el templo que describe Ezequiel.
El templo que describe Ezequiel es literal, es enorme, es como un edificio, ¿sí? Entonces, y las medidas es como un cuadrado. El punto es que el templo el segundo templo de Jerusalén de la época herodiana no era así. Y por lo tanto, las personas sí tenían una aspiración de que se tuviera el templo de la era mesiánica. Un paréntesis, acá aquí, no sé si las personas están familiarizadas con esto, pero yo lo mencioné un poco al principio, que el término Mesías se refiere a los reyes de Israel, pero también a los sacerdotes. Al Cohen se le unge, al sacerdote se le unge y por eso también es un Mesías, es un ungido. En la época del primer templo, Ungido, de hecho, en la claro. época de los monedos, desde ahí, desde la revolución que hizo lo- los macabeos contra los seleucidas, etcétera, lo que ocurre ahí es que hay, digamos, dos grupos fundamentales en el judaísmo, dos grupos principales que son los saduceos y los fariseos. Los saduceos, ellos no estaban muy de acuerdo con la idea de que hubiera un Mesías davídico. ¿Por qué? Porque los saduceos eran primordialmente la élite sacerdotal del templo. Y ellos decían, nosotros ya somos los ungidos, los sacerdotes ya son ungidos. Entonces no están esperando una figura mesiánica. Pero el pueblo, que era primordialmente fariseo, que eran las masas, ellos sí estaban esperando una liberación davídica. Entonces vale la pena recalcar esto en ese sentido. Claro. Bueno, como hace poco lo mencionaste, el Nuevo Testamento es una reconstrucción, una biografía con un sentido de, ¿cómo lo podríamos decir? Apología hacia el mesianismo de Jesús y hacia Jesús después de que le habían matado a su maestro. Claramente se comienza a reconstruir una idea de Jesús teológicamente, e incluso nosotros podemos ver muchas cosas, en este caso de Jesús, por ejemplo, creo que dice en un texto, y nacería en Belén como estaba profetizado. Entonces son intenciones, digamos, muy claras que se intenta añadir, digamos, profecías a Jesús en su biografía para darle más fuerza a ese mesianismo. En el caso del punto 5 de Maimónides, cuando dice que el Mesías tenía que, digamos, repatriar o de alguna manera traer, digamos, a todos los judíos esparcidos o a todo el pueblo de Israel esparcido hacia un punto. Digamos, en este caso, los tenía que volver a reunir. Eh, Jesús, por la parte del Nuevo Testamento, también hace una cierta alusión a esto, en el sentido de que primero dice que él viene por sus ovejas y después dice que tiene que ir por algunos que están, digamos, que son de la casa de Israel, pero que están esparcidos. También hace una mención a esto, como judío tal vez conocedor, obviamente, de los textos. ¿Cómo tú ves este tema de que Jesús muere, pero no reúne a los judíos esparcidos, no reúne a la casa de Israel? ¿Cómo tú ves Eh, esto? Nuevamente, en ese capítulo sobre los puntos de Maimónides, él dice, es de las primeras cosas que escribe, ¿cómo se supo que Bar Kokhba no era el Mesías? ¿Qué es lo que determinó que no fue el Mesías? Que lo mataron, porque si lo mataron y no cumplió ciertos de los requisitos, entonces no fue el Mesías. Y ya, se terminó aquí la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo- sí, todos, de hecho, todos los profetas hablan del retorno de las tribus de Israel, del pueblo judío, etcétera. Por ejemplo, uno de los capítulos más mesiánicos de todo el Tanaj es Isaías 11, que ahí habla del retorno, dice, habla del Mesías, el vástago de David, etcétera, y que habla vástago de Isaías, perdón, que hay lo que Isaí, creo. Lo que ahí habla es también en el versículo 11, versículo 12, que va a volver las tribus de Israel, va a volver la casa de Judá, etcétera. Entonces, la aspiración del retorno a Sion es un fundamento muy básico. De todos los profetas hablaron de esto. No sé qué profeta no habló de esto, eh, no estoy seguro. Pero el punto es que es algo muy central. ¿Qué pasa? Que en el cristianismo, digamos que en la época de Jesús, digamos que llamaron a Jesús Mesías. ¿Qué pasa? Roma lo atrapan, lo matan, ¿sí? Sea cual sea el interés de Roma, quizás Roma estaban asustados de que iba a haber otra rebelión como la de Judas el Galileo o sublevaciones, ¿sí? Lo que sea. ¿Qué pasa? Que Claro. los seguidores
digamos, los que no fueron desertores y los que siguieron aferrados a esa idea, debieron transformar la teología y decir, no, 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 tiene como no reunió a los exilios, etcétera, pero tiene que haber una segunda llegada. En el segundo round lo va a cumplir, ya que en el primer round no lo logró, tiene que haber un segundo round. Como que no, la decepción fue tal que por eso tuvieron que crear el concepto de la resurrección, etcétera. No me meto mucho en el tema, esto lo toca Antonio Piñero, él llega a estas mismas conclusiones, de hecho, pero el punto es que sí, sí, en el momento en que la persona no cumplió el hecho de retornar a los exilios, dudosamente podríamos decir que fue el Mesías. Correcto. Hay un tema que normalmente se ve en el cristianismo versus judaísmo. Jacob, una pregunta para ti. ¿Qué es el tiempo mesiánico para un judío? Porque el cristiano, desde hace 2000 años, que está diciendo que están en tiempos mesiánicos, diciendo que Jesús va a volver. Y es para ellos, ojo, no todos los cristianos opinan lo mismo, hay ciertas ramas diferentes, pero para el cristiano es muy distinto. ¿Qué es un tiempo mesiánico para un judío? Que el pueblo judío o el pueblo de Israel tengan independencia nacional. Esa es la era del Mesías, esos son los días del Mesías. Es decir, hoy que el pueblo judío tenemos un país llamado el Estado de Israel, estamos en los días del Mesías. Es decir, desde 1948 Ok. estamos en los días del Mesías. Ok. Para ti personalmente, ya estamos llegando al final, hemos estado 40 minutos. Para ti personalmente, Jesús o Yeshu existió, o sea, fue una persona real que después se helenizó o se llevó a la cúspide como un dios posteriormente. ¿Cómo es tu visión del Jesús histórico más que nada? O de este Jesús. Em, sí, yo sí creo que existió dicho personaje. Yo no creo que es como lo reflejan los evangelios. Yo creo que hay cosas que sí, hay cosas que no. Em, pero sin duda alrededor del personaje se hizo es un halo muy grande que tiene mucha influencia, digamos, de la cultura grecorromana, de un divinificar a seres humanos, que el, como las personas conciben a Jesús, yo creo que es muy distante a lo que realmente fue el personaje. No tengo duda de que fue un líder carismático, lo que sea, porque de no haberlo sido no hubiera causado un impacto, ¿sí? Pero pienso que los que realmente hicieron o moldearon la perspectiva de lo que es ese Jesús fueron seguidores como Pablo de Tarso, etcétera, digamos, la generación posterior a él que no necesariamente lo conoció. Y ellos fueron los que hicieron, digamos, eh, esta visión. Paréntesis, yo acá discrepo mucho con los historiadores que, digamos, tratan de hacer a un Jesús histórico, tratan de reconstruir a un Jesús en base a las fuentes cristianas primordialmente, porque son las fuentes que hablan de Jesús, ¿verdad? Pero para mí, a mí me suena como un argumento circular, ¿sí? Tomemos las fuentes que hicieron ellos mismos sobre Jesús y en base a eso contextualicémoslo y creemos un Jesús histórico, pero es muy difícil de determinar. Al parecer nunca lo sabremos, pero sin duda pienso que fue un personaje que existió, más no como se trata de describir comúnmente. Claro, bueno, por mi parte tal vez podría ser un debate en un futuro que podríamos tener, el Jesús histórico, porque personalmente soy quienes se basan en, no sé, Flavio Josefo, Plinio el Joven, Marvel Serapion, Suetonio, etcétera. Sé que hay un problema ahí de cosas como consultar a los propios cristianos dentro de, pero también hay otras, digamos, posibles fuentes que pueden ayudar a eso. Pero eso es para un futuro, ahí sí que vamos a debatir, no, mentira. En el tema del Talmud, hay un tema que se dice de que si Jesús aparece o no aparece en el Talmud. Hay textos de Simón, perdón, de Ben Estada y Ben Pandera. ¿Qué me dices en esos textos que son como los que más aparecen en Internet, los que más figuran dentro de, y que supuestamente aquí estaría relatado Jesús en el Talmud? ¿Cuál es tu opinión de esto? Hay propiamente cuatro menciones sobre Jesús que se llama Yeshu, ¿sí? Las menciones, hay dos, hay una en el tratado de Shabbat, hay una en el tratado de Gittin, son tratados del Talmud. Y lo que ocurre es que